Muy buenas amigos, hoy os traigo el segundo capítulo del apartado El fatal destino del imperio, en el que nos centraremos en la capital, Roma. ¿Qué le pasa a la ciudad de Roma una vez que el imperio de Occidente ha desaparecido como entidad política y administrativa? En el último capítulo os estuve hablando un poco de qué le pasa a Caparra, la antigua Cápera, una vez que empieza a ser, se empieza a despoblar a partir de principios del siglo IV en adelante, y hoy os traigo la ciudad de Roma. Bien, hablando un poco como de contexto de la ciudad, a principios del siglo V, después de la era común, la ciudad de Roma absolutamente ha perdido ya su estatus de capital. Es una ciudad que sigue siendo muy importante, sigue teniendo mucha población, alrededor de 500.000 de habitantes, pero en una población en descenso, como le va a pasar a la mayoría de ciudades en Occidente. Y una vez que en el año 476 la estructura política y administrativa del Imperio de Occidente desaparece, pues la inmensa cantidad de edificios públicos que mantenía el Estado romano, un Estado potente, pues van a empezar a caer no solo en desuso, sino también van a empezar a ser abandonados y, por supuesto, a ser expoliados. En el siglo V, siglo VI, aún así, a pesar de esta situación, sí que va a haber cierto mantenimiento por parte de los nuevos estados que se van a hacer cargo de la ciudad de Roma, ¿vale? Primero los érulos de Odoacro, después los ostrogodos de Teodorico y por último los bizantinos, que como bien sabéis van a llegar con las guerras góticas y se van a hacer cargo de la ciudad. Incluso van a ser oficialmente los últimos que van a construir un monumento en la ciudad de Roma, que va a ser la columna de Focas, que la veréis más tarde, en el Foro Romano. Pero una vez que Italia empieza a estar en disputa entre bizantinos y los recién invasores longobardos, pues Roma va a empezar una decadencia muy acelerada. Ya había empezado en las guerras góticas. De hecho, a la ciudad de Roma se le había cortado el suministro de agua por parte de los acueductos. Los acueductos quedan cortados, y eso va a hacer que la ciudad pierda población a marchas forzadas, porque, como os he dicho muchas veces, una ciudad sin agua no tiene ninguna posibilidad. Y a partir de ese momento la población va a ir en disminución, pero vamos, a tope. Aún así, ¿cómo os voy a plantear esta decadencia de Roma? ¿Cómo os voy a mostrar qué le va pasando a los monumentos en la ciudad de Roma? Pues os lo voy a plantear como si fuésemos a dar un paseo, como si una persona en el medievo viajase, por poner un ejemplo, de Nápoles a Milán y pasase por Roma. Pues vamos a atravesar la ciudad y ese viajero va a poder ver cómo los edificios eran en época imperial y cómo son en su época. Obviamente esto es para vosotros, así que seguidme un poco la corriente. Bien, el viajero va a entrar por la puerta Apia, ¿de acuerdo? Va a ir caminando por la vía Apia y lo primero que se va a encontrar va a ser el mausoleo de Cecilia Metela.
Este mausoleo está muy cerquita de la villa de Magencio. Era una villa enorme que podéis ver en la imagen, ¿vale? Al lado, en la esquina, si os dais cuenta, hay como una especie de edificio en forma de cilindro. Ese es el mausoleo de Cecilia Metela, de una de las familias más nobles de época republicana. Y bueno, este mausoleo, como le va a pasar a otros, se va a convertir en una fortificación, ¿vale? En la siguiente foto ya podéis ver que se ha construido una muralla en el que han incluido el propio mausoleo. Ya veréis que este mausoleo no es un caso único. Y controla básicamente la Vía Apia. Y como veis, este es el destino que van a sufrir prácticamente los grandes mausoleos que rodeaban Roma. Yo os los mostraré. Como veis, es el mausoleo. Tiene una iglesia, que la podéis ver en la parte sur, sin tejado, y en la parte norte, justo al lado del mausoleo, podéis ver una especie de edificación que probablemente será un palacio. Los mausoleos van a caer en manos de las grandes familias, y estos los van a fortificar y se van a hacer castillos y palacios aprovechando el edificio original. Seguimos por la Vía Apia en dirección a Roma y nos vamos a encontrar con las murallas aurelianas. Particularmente nos vamos a encontrar con esta puerta que estáis viendo. Así era en época imperial. Como veis, estas murallas son de época del emperador Aureliano, del siglo III, y originalmente medían la mitad de lo que podéis ver en la imagen. Será el emperador Constancio II quien las amplíe, y en el siglo V se van a elevar todavía más. Por lo veis, dan unas fortificaciones impresionantes. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se veía en época antigua. ¿Qué vemos en la época medieval? Veríamos esto. Las murallas aurelianas va a ser de las poquitas cosas que no van a cambiar mucho, básicamente hasta nuestros días. Son las murallas que van a proteger la ciudad de Roma durante toda su historia posterior. Aún así, no solo estaba esta puerta, Roma tenía muchas. Aquí podéis ver la Puerta Magliore. Esta está un poco más al norte. Y en esta Puerta Magliore, cuando se construyeron las murallas aurelianas, se aprovechó que ahí coincidían 5 de los acueductos de la ciudad, 5, y esos acueductos se incrustaron en la muralla. Aquí podéis ver cómo era en la época del siglo XVI. ¿Vale? Esto es un grabado de Etienne Duperac del año 1574. No he podido conseguir otro más antiguo porque en la Edad Media no se hizo ni un solo grabado de cómo era la ciudad de Roma. Aquí podéis ver la Puerta Magliore actualmente, ¿vale? Esta foto es mía. Delante tenéis la famosa tumba del panadero, que probablemente se haya reconstruido un poco. Bien, entramos en la ciudad, pasaríamos por las termas de Caracalla, que estarían completamente en ruinas. Los baños públicos de Roma, casi todos los grandes baños públicos, los de Caracalla, los de Tito, los de Trajano, los de Nerón, los de Diocleciano, todos quedaron abandonados y se empezaron a expoliar una vez que los acueductos son cortados en las guerras góticas y ya no tienen función alguna, simplemente servirán como cantera. Bien, continuamos por la calle, llegaríamos al Circo Máximo.
En el Circo Máximo, en el medievo, básicamente no encontraríamos casi nada. Probablemente encontraríamos viviendas construidas sobre algunos fragmentos de las gradas de piedra que tenía el Circo Máximo, y básicamente no veríamos la arena ni veríamos la espina central. De hecho, probablemente ni siquiera veríamos el obelisco Flaminio que estaba en el centro, que fue colocado ahí por Augusto, y todo eso habría quedado enterrado porque el Circo Máximo es una zona de agua, y en la Edad Media, como queda totalmente abandonado, básicamente todo eso queda enterrado. Será en época del siglo XVI cuando se hagan una serie de excavaciones y se extraiga el obelisco Flaminio, que ahora está en la plaza de Santa María del Popolo. Bien, aquí tenéis una imagen de cómo estaría actualmente el circo. Como veis, no queda absolutamente nada, queda una torre medieval de 1140, si no me equivoco, y ya está. Va a quedar, el Circo Máximo va a ser desmantelado, se construirán viviendas sobre las ruinas de las gradas que quedan, y todo eso, esa zona va a quedar llena de tierra. Seguiríamos, giraríamos a la derecha, entraríamos en la Vía Sacra, y lo primero que veríamos a la izquierda sería el Septizodium, que era una entrada monumental construida en época del emperador Septimio Severo, que lo podéis ver aquí en la imagen. Era una entrada barra ninfeo, ¿vale? Por aquí se podía acceder al Palacio Imperial, pero en la Edad Media, como le pasa a todos los edificios, es en parte desmantelado, todas las piedras, todos los mármoles son extraídos y o bien colocados en construcciones posteriores o convertidos en cal. Solo va a quedar esto que podéis ver en la imagen. Este es otro grabado de Etienne Duperac, y así quedó básicamente el Septizodium, hasta que acaba por demolerse por completo. Como veis, eso es todo lo que queda. Si os fijáis, si seguís la Vía Sacra a la derecha, veis el arco de Constantino, y a la izquierda las bóvedas que sostenían el Palatino, el Palacio Imperial, y acaba demoliéndose. Y actualmente no queda absolutamente nada. Esto es todo lo que queda del Septizodium, o sea, nada. Tienen ahí puestos unos árboles para hacer como que ahí estaba, pero ya está. Si os fijáis en la esquina inferior, veis algunas gradas que se han reconstruido del Circo Máximo. No se puede excavar porque es una zona muy inestable y es imposible excavar ahí. Seguiríamos la Vía Sacra, llegaríamos al Arco de Constantino que os he dicho antes, lo cruzaríamos y veríamos esta fuente, que es la Meta Sudans.